magnitudes, en circuitos trifásicos, balanceados. Este tema tiene como objetivo general analizar las principales magnitudes eléctricas en un circuito trifásico balanceado, con dos objetivos específicos: determinar los efectos que producen las cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Determinar la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la impedancia. El voltaje, o diferencia de potencial, se entiende como el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro. La corriente se define como el paso o movimiento de electrones a través de un elemento. La impedancia es la oposición que presenta un cuerpo al paso de electrones a través de él. Al referirse a la corriente alterna, las magnitudes de voltaje, corriente e impedancia se representan mediante números complejos o fasores en la notación angular. Profundizando en la comprensión de este tema, la impedancia se compone de dos elementos: la parte real o activa y la parte imaginaria o reactiva. Estas cantidades se representan como un número complejo, ya que la componente activa se transforma en potencia útil, y la componente reactiva representa la transformación de energía en forma de campo eléctrico o magnético para el funcionamiento correcto de los equipos. La reactancia, a su vez, se subdivide en reactancia capacitiva o inductiva, donde el efecto de la reactancia inductiva es el atraso de la corriente respecto al voltaje, mientras que la capacitancia produce un efecto de adelanto de la corriente respecto al voltaje. Completaremos este tema mencionando las características del voltaje, corriente e impedancia de los diferentes circuitos. Características de la impedancia resistiva. Dado el voltaje, modifica la magnitud de la corriente de forma inversamente proporcional. No produce desfase entre el voltaje y la corriente. Representa el consumo o energía útil en un equipo. Características de reactiva inductiva. Dado el voltaje, modifica tanto magnitud como el ángulo de desfase de la corriente. Produce un atraso de la corriente respecto al voltaje. Se representa como la energía almacenada en forma de campo magnético dentro de una bobina. Su valor se determina mediante la siguiente fórmula, donde F es la frecuencia en Hz y L es la inductancia en henrios. Características de reactiva capacitiva. Dado el voltaje, modifica tanto magnitud como el ángulo de desfase de la corriente. Produce un adelanto de la corriente respecto al voltaje. Se presenta como la energía almacenada en forma de campo eléctrico. Su valor se determina mediante la siguiente fórmula, donde F es la frecuencia en Hz y C es la capacitancia en faradios. El valor de la impedancia se obtiene al sumar los efectos resistivos y reactivos del elemento. La relación entre voltaje, corriente e impedancia está dada a partir de la ley de Ohm, que establece: al aplicar una diferencia de potencial en dos extremos de un conductor, circulará una corriente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la impedancia del objeto. De lo anterior se obtiene la fórmula, donde V es el voltaje aplicado en voltios.
I es la corriente en amperios, y Z, la impedancia en ohmios. Estos conceptos básicos son aplicables para calcular potencia y para comprender cómo se produce y transforma la corriente eléctrica. Por ejemplo, al aplicar voltaje a una carga, un bombillo circulará corriente alterna por él cuando se cierre el circuito mediante un interruptor. Las relaciones entre voltaje, corriente e impedancia siguen los mismos principios establecidos en la ley de Ohm. Se hace la salvedad que en corriente alterna, la oposición al paso de corriente está dada en términos de una resistencia y un efecto de almacenamiento de energía en forma de campo magnético o eléctrico, lo cual, además de modificar la amplitud de la corriente, desfasa la corriente respecto al voltaje.